Perfecto. Buenas noches a todos los que se van uniendo. Cerezo, Rubén, Paquibu. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Bien, un gusto estar aquí, chicos, con ustedes nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver, a Bitcoin, vamos a analizar un poco ya el mercado, qué es lo que está pasando, porque ya por fin parece que se está moviendo, ¿verdad? Pero aún seguimos con esa dinámica bajista, ya que las altcoins todavía no han roto estructura, ¿verdad? Bien, en el caso de Bitcoin, que aquí lo tenemos, esto es Bitcoin en temporalidad de 4 horas, ¿verdad? Mientras Bitcoin se mantenga por debajo de esta línea, como les he marcado aquí, esto está en los 26.464 dólares, ¿verdad? Mientras no la rompamos con contundencia, no vamos a poder salir de esta dinámica en rango. Este movimiento de aquí, ya saben que no debió existir. ¿Se acuerdan de que esto lo habíamos proyectado como un spike, ¿verdad? Como un spike que iba a suceder para que volverse a meter en la zona de rango. Bien, como Grayscale ganó la demanda contra la SEC, ustedes saben, ¿verdad? Ya sabemos cómo terminó el cuento. Los algoritmos básicamente tradean esto, tradean la noticia, y cuando ya pasa el high de la noticia, básicamente el precio vuelve a meterse en la zona de rango de donde nunca debió salir. Este movimiento lo habíamos dejado como un spike en su momento, ¿verdad? Y bueno, terminó siendo un movimiento de manipulación debido a la noticia que pasó. Un factor externo, ¿verdad? Bien, que puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Bien, pero básicamente Bitcoin sigue metido en este rango. Si obviamos esto, que fue manipulación, seguimos metido en esta zona de rango, verdaderamente. Y el long que tomamos el día de ayer, básicamente lo tomamos en 15 minutos, cuando en este punto de aquí, yo les dije que se estaba formando una especie de hombro, cabeza, hombro. Esto fue aquí, básicamente aquí. Cuando se empezó a formar un hombro, cabeza, hombro, aquí, ¿verdad? Así. Una vez que rompimos esta estructura, ¿verdad? Básicamente, nosotros entramos en long. Luego de que pasó este movimiento, ¿verdad? Nosotros en una hora, nos fuimos a una hora, y nosotros proyectamos un patrón de tazón con asa, ¿verdad? Aquí, un patrón de tazón con asa, que también se dio de manera perfecta. Bien, lo que fuimos a buscar fue la parte alta del rango, ¿verdad? A partir de aquí, por los 26.100 dólares, básicamente, yo abrí un corto el día de hoy, ¿verdad? Que básicamente se dio bien, pero en estos momentos está respetando los 25.700, que son un soporte en estos momentos que tenemos, que fue toda esta zona de negociación que desencadenó un máximo anterior, un máximo que rompe inclusive este otro máximo de aquí, por lo cual este es un soporte importante, ¿verdad? Que inclusive si nosotros lo extendemos así un poquito más atrás, podemos ver la relevancia que ha tenido. Miren cómo ha actuado como soporte y como resistencia. Es una zona importante, los 25.720, 25.700, ¿verdad? Que va a actuar como soporte, ¿verdad? En estos momentos, básicamente lo que nosotros consideramos para Bitcoin es de que se siga manteniendo en un movimiento lento, lateral, ¿verdad? Así. Básicamente que no haga mucho, puede lanzar algún spike, pero la mayor probabilidad es que durante la noche o mañana por la mañana este soporte se pierda y venga a buscar la parte baja de este rango, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en temporalidad de 4 horas, nosotros podemos observar de que el ciclo alcista básicamente le quedan unas 12 horas aproximadamente durante toda la noche. El precio puede volver a buscar la parte alta o quedarse por debajo de este spike para luego presionar y venir a buscar la parte baja de este rango, porque Bitcoin en 4 horas se encuentra en un rango. La zona de los 25.000 dólares es la zona de negociación más importante que ya hemos estudiado en temporalidad diaria, ¿verdad? Y mientras no quebremos esa zona en la temporalidad diaria, la tendencia del diario no cambia y esto se mantiene como un pullback para continuar subiendo más. Esta directriz alcista, ¿verdad? Básicamente en estos momentos se encuentra en los 28.000 dólares. Mientras no rompamos esa directriz, no nos hemos acercado en estos momentos, pero tarde o temprano Bitcoin la va a ir a buscar. Y mientras no rompamos esta directriz, el precio no va a ir a buscar los 30.000 dólares ni los 40.000. Básicamente, cuando nosotros rompamos esta zona,
la dinámica habrá cambiado y vamos a tener un movimiento alcista masivo en lo que es Bitcoin, ¿verdad? Vamos a pasar a la semanal, vamos a estudiar un poquito lo que está pasando en la semanal. Vamos a estudiarlo con una gráfica más limpia. Vamos a ver si podemos ir aquí. Vamos a ver. Gráfica de Binance. Ok, ahora vamos a quitar esto, ¿verdad? Y vamos a quitar esto y esto. Bien, miren. En la temporada semanal, nosotros tenemos algo interesante. ¿Se acuerdan de que nosotros en junio, básicamente desde junio o finales de junio, nosotros habíamos proyectado un movimiento? Después de que se dio esta onda, habíamos proyectado un movimiento de A, una onda B y luego una onda C en Bitcoin, ¿verdad? Una pauta plana de continuación alcista que viniese a buscar los $40,000, ¿verdad? Que son por fractalidad, que ya los hemos visto en Bitcoin como la zona donde converge la fractalidad completa desde la salida de mínimos. Esto está en $40,000, ¿verdad? Que se acuerdan que cuando nosotros estábamos en julio, básicamente, ¿verdad? Que estábamos aquí, julio, muchos me preguntaban de que si se iba a dar esa onda C, ¿verdad? Yo les dije que sí, la mayor probabilidad es que se generara una onda C en Bitcoin, ¿verdad? De una pauta plana. Básicamente ya la tenemos y hemos ido a buscar básicamente el soporte más importante, que es esta zona que está aquí. Inclusive esta zona que está aquí converge con estos máximos que generamos tanto en agosto del 22 como en febrero de este mismo año, ¿verdad? Entonces es un punto muy importante y por eso es que vemos que Bitcoin reacciona y no ha logrado romper esta zona. Bien, en estos momentos, como ya vimos en el diario, nosotros llevamos una directriz bajista, ¿verdad? Si nosotros rompemos esa directriz, básicamente Bitcoin ya está preparado para ir a buscar un movimiento alcista que continúe toda esta dinámica que se ha generado desde la salida de mínimos. Una alza, un patrón ABC y otro movimiento alcista. Que como saben, eso completaría básicamente la onda 1 del gráfico mensual, ¿verdad? Básicamente, en el semanal, lo que estamos viendo en estos momentos es si eso va a ser una pauta plana ABC o al final va a converger en un pullback. La temporalidad diaria nos va a decir ese escenario. Un pullback, como ya saben, básicamente nos mandaría a una zona de $22,000, ya que si nosotros agarramos toda esta onda de aquí, desde el mínimo al máximo, ¿verdad? El 50%, que es donde corrige el pullback, nos manda a 22,333. Y el 62,5, como saben, que es la zona máxima que puede corregir, básicamente tenemos $20,800, $21,000 aproximadamente, ¿verdad? En este momento nosotros nos encontramos con una pauta ABC que ya está completa y Bitcoin desde ahora puede romper al alza. Pero sin embargo, vamos a volvernos a la otra gráfica. Si nosotros nos vamos a la temporalidad diaria dentro de la gráfica donde tengo trazado todos mis pools, ¿verdad? Que está aquí. Mientras Bitcoin se mantenga por debajo de esta directriz bajista, ¿verdad? Básicamente el escenario de romper este soporte está presente. Ya saben que el siguiente objetivo de Bitcoin básicamente se encuentra en este order box que está aquí y esto está en los $23,900, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros consideramos es de que Bitcoin va a quebrar este pool, ¿verdad? Y va a generar un falso escape hacia esta zona, ¿verdad? Cuando Bitcoin rompa este pool, básicamente va a generar un sentimiento bajista en el mercado, porque nos estaría rompiendo este bloque que desencadenó el máximo anterior, ¿verdad? Y básicamente en este punto se generaría una trampa bajista y el precio reaccionaría con fuerza. Básicamente reaccionaría similar a como reaccionó aquí o como reaccionó aquí, donde prácticamente sube y no da oportunidad de entrada, ¿verdad? En este momento nos encontramos en ese rango, ¿verdad? ¿Qué debería ocurrir para que el precio baje a esa zona? Bien, si para el día de mañana, básicamente en Bitcoin, no logramos romper los $26,400, básicamente nosotros vamos a tener la mesa servida para poder meter otro corto a partir de esta zona, por los 26,260, más que todo por aquí. Nosotros meteríamos otro corto y lo que buscaríamos es la base de este rango, ¿verdad? Básicamente cuando nos acerquemos a los 25,200, 25,150, toda esa zona de ahí,
nosotros cerraríamos cualquier corto porque estaríamos entrando a una zona de demanda muy importante. Nosotros la podemos ver básicamente observando cómo el precio reacciona. Miren aquí los spikes que deja. Miren el interés de Bitcoin que hay aquí. Básicamente lo que hicieron fue manipular todos estos spikes o toda esa liquidez, irse a tomar e ir a buscar el pool más importante y miren la reacción que ha tenido el precio. Nos dice de la demanda de Bitcoin que hay en esa zona. Por lo cual, todo corto que nosotros llevemos desde los 26.300, 26.250, se debe cerrar en los alrededores de $25.200, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros nos quedamos fuera del mercado y observamos algún patrón de reversión. En el caso que nos llegue a romper esta zona, nosotros lo que tenemos que estar atentos es para comprar full en spot y para buscar algún patrón de reversión por estas zonas de aquí, para buscar un movimiento alcista poderoso de Bitcoin que nos saque finalmente de toda esta estructura que tenemos aquí y vayamos a testear esta directriz bajista que tenemos en el precio. Entonces, actualmente en Bitcoin, yo considero que para el día de mañana nos va a dar la oportunidad de entrar a la baja nuevamente, por la zona de los $26.200 aproximadamente, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a volver a buscar la parte baja, perdón, el diario. Vamos a ir a buscar la parte baja de este pool, ¿verdad? Entonces, básicamente como yo les comenté, yo compré en la zona de los $25.700, compré aquí, básicamente donde está ese soporte actualmente, compré una parte en spot. Mi siguiente parte en spot está en este pool, si es que llega, ¿verdad? El precio. Y mi última zona ya estaría en la zona de los $21.000, ¿verdad? Básicamente. 21 mil dólares sería mi siguiente compra, ¿verdad? Básicamente. Por lo cual, en Bitcoin básicamente el escenario está bastante claro. En estos momentos lo que esperamos es simplemente que el precio continúe subiendo un poquito más, ¿verdad? Al respetar los 25.700 podemos ir a buscar los 26.300, 26.400, ¿verdad? Que es la resistencia. Y a partir de mañana vamos a volver con alta probabilidad a buscar la parte baja del rango, ¿verdad? Atentos con esa segunda bajada que tenga Bitcoin, porque me parece que se van a definir muchas cosas ahí. Si ven que el precio rompe con fuerza, básicamente busquen comprar por la zona de los 23.900, que va a ser una zona importante para Bitcoin y de reacción bastante importante, ¿verdad? Con respecto a la dominancia de Bitcoin, BTC, BTC, creo que es así, sí, dominancia. Con respecto a la dominancia de Bitcoin, en estos momentos, me parece, sí, en este momento estamos intentando romper esa directriz. Si esta directriz se rompe, básicamente vamos a ir a testear nuevamente el 52%. Eso puede ocasionar, ojo, que si la dominancia rompe y Bitcoin vuelve a buscar la parte baja del rango, eso va a ocasionar que las altcoins prácticamente alcancen esas zonas que nosotros estamos esperando para comprar, como Theta en 42 centavos de dólar, ¿verdad? Cardano en 14 centavos de dólar, ¿verdad? Polkadot lo podemos ver en $3.20. Falcon lo podemos ver por debajo de $3. Y creo que hay un ruido de fondo, perdón. Dice que hay un ruido de fondo. ¿Alguien si me ayuda con eso, por favor? Ya, listo, gracias. Bien, entonces, lo que les comentaba que si la dominancia de Bitcoin se dispara, que está por romper prácticamente, y alcanzamos el 52%, vamos a ver esas altcoins con un Bitcoin descendiendo a la base del rango, únicamente con que descienda a los $25.000, las altcoins van a sufrir estragos porque el dinero está fluyendo a Bitcoin en este momento, ¿verdad? Por lo cual las altcoins podemos verlas en esos puntos interesantes como Field en 2.50, Cardano en 14 centavos de dólar, Theta Token en 42 centavos de dólar, lo que es Sandbox y Maná, Sand nosotros lo estamos esperando en 19 centavos de dólar, ¿verdad? Las altcoins pueden desplomarse de manera fuerte y eso va a causar de que encontremos esos puntos importantes. La dominancia de Bitcoin, chicos, va a caer porque esto viene formando, si nosotros la vemos aquí, miren, viene formando ciclos cada vez más pequeños. Aquí, miren, de aquí a aquí, miren cómo viene formando ciclos cada vez más bajos, ¿verdad? Y la dominancia viene subiendo, miren la gran divergencia que esto viene haciendo, ¿verdad? Por lo cual, la dominancia de Bitcoin va a bajar fuerte.
debería bajar por lo menos a la zona de los 47 o incluso más, ¿verdad? Y eso va a hacer de que las altcoins toquen mínimos y reaccionen de manera muy poderosa, dando beneficios impresionantes, ¿verdad? Me parece que el mes de septiembre va a ser un mes donde las altcoins van a tocar fondo en lo que resta del mes de septiembre, y para octubre nosotros vamos a comenzar un proceso de recuperación que va a durar básicamente hasta final de año, ¿verdad? Como les he comentado, nosotros esperamos ver a Bitcoin en los alrededores de $40,000 más o menos en el mes de diciembre, ¿verdad? ¿Se puede atrasar a enero? Sí. Si se genera algún evento que interrumpe o hace que sea más tardada la reacción del mercado. Pero considerando con los tiempos que lleva Bitcoin, básicamente para diciembre Bitcoin podría estar en unos $40,000 y las altcoins podrían dar esos beneficios de más del 100%, muchísimas de ellas, inclusive hasta el 200% en muchas de ellas, ¿verdad? Por lo cual, atentos al día de mañana. Mucho cuidado con posiciones alcistas, ¿verdad? Para el día de mañana, porque se puede venir una sangría nuevamente del mercado, ¿verdad? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con Bitcoin hasta el momento? Hola Milena, buenas noches. Muy buenas noches. Saúl, buenas noches. Ya activé los micrófonos de los que hacían falta, por si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola Milena, ¿cómo estás? No, todo muy claro con respecto a Bitcoin, Frank. Tengo ganas de irme a 150X. Sí, Bitcoin se está preparando para 23,900. Miren, vamos a ver, miren, sobre todo una que he estado siguiendo, Teta, como saben de que la estamos esperando en los 42 centavos de dólar. Miren qué bonito lo que está haciendo Teta. En estos momentos, esto se llama hacer presión. Miren, el precio se mete al pool, pero básicamente no logra romper. Miren, en una temporalidad diaria, básicamente, creo que ese pool lo forjé con el semanal, sí. A ver, sí, lo forjé con el semanal. Esa vela, miren esa vela cómo está entrando con fuerza dentro de ese pool y se lo está comiendo. Para ver si hay posibilidades de que rebote, pues miren la reacción que tiene. Cada vez que el precio intenta subir, básicamente es rechazado con una mecha. Aquí tenemos una vela de indecisión, básicamente, ¿verdad? Y estamos formando un segundo buyer. Claro, hay que tener cuidado en este punto también. Yo no metería un corto en ese punto, ¿verdad? A menos de que básicamente el ciclo se me gira al alza y el precio no suba. Esto puede bajar un poco más y puede intentar romper, pero no me fiaría de una ruptura porque pueden intentar manipular todos estos mínimos que están aquí en teta y generar un pequeño rebote, más o menos así, miren. Estos pueden intentar manipular estos mínimos. Es muy común en las altcoins que manipulen los mínimos anteriores, ¿verdad? Y a partir de aquí, lo que hace el precio es rebotar, ¿verdad? Venir a testear la parte alta de este rango y a partir de aquí, ahora sí, desplomarse con fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que el precio baja, se come la liquidez de ese pool. Y cuando el precio vuelva a caer sobre esta zona, toda esa liquidez de compra que hay ahí ya está bastante debilitada. Por lo cual el precio cuando vuelva a caer pasa como que no hay nada, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado a la hora de tradear, ¿verdad? Este tipo de altcoin cuando... Básicamente hay que conocer cómo operan, básicamente los algoritmos, cómo básicamente manipulan los órdenes, los order blocks, que básicamente cuando ustedes ven estos mechazos así, suelen manipular, básicamente, tarde o temprano suelen manipular estos mechazos a la baja, ¿verdad? En estos momentos, en Theta Token básicamente se quiere formar una divergencia, ya está bastante desarrollada, de hecho, como sabrán, la divergencia que se formó aquí, a ver, se los voy a mostrar. Miren, la divergencia que se formó aquí viene desde aquí, punto 1, 2, así, aquí. Mírenla. Y si nosotros la vemos en el oscilador, mírenla, cómo el precio viene, miren, desde aquí viene haciendo ciclos cada vez más pequeños, ¿verdad? Lo ven claramente desde aquí. Eso es una divergencia. Básicamente esa divergencia va a convertirse en una divergencia triple al tocar los 42 centavos de dólar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Básicamente, en este punto de aquí. Yo aquí, Teta, básicamente no la operaría porque está en una zona muy peligrosa. Y lo que yo lo que me iría, si yo quiero operar Teta, buscaría operarlo al alza donde está, ¿verdad?
porque está sobre un soporte importante, pero me iría a temporalidades menores, ni siquiera en 4 horas, porque en 4 horas básicamente se ve bajista todavía. Me tendría que ir a 1 hora, ¿verdad? Y bien, en 1 hora básicamente lo que yo esperaría aquí, a ver si lo logramos ver bien, aquí está el volumen, miren. Ok, miren este volumen que se genera aquí. Aquí eso es un volumen donde hubo un cambio de manos y después, o sea, los algoritmos lo que hicieron es entrar en corto, ¿verdad? Básicamente, y el precio cae. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí es un movimiento que va a romper este mínimo, ¿verdad? En Theta Token, si nosotros vemos el oscilador, básicamente nos está formando también una divergencia, ¿lo ven? Mírenlo. Básicamente en una zona va a estar formada esa divergencia, así, ¿verdad? Y nos vamos a preparar para un rebote en la temporalidad de 1 hora. Si yo quisiera operar a Theta, no lo operaría más allá de 1 hora máximo, ¿verdad? Cuando el precio intente romper este mínimo, así, básicamente, y nos empiece a dejar un movimiento de reversión con spikes por la parte baja y buscaría algún movimiento alcista pequeñito en Theta Token, ¿verdad? Que básicamente va a ir a balancear toda esta onda bajista que se está generando en estos momentos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el escenario para operar en temporalidad diaria? Para mí sería un movimiento en corto, pero tengo que esperarme algunos días. Tengo que esperarme básicamente una semana más de que el precio básicamente se genere una zona de rango por esta zona, porque los rebotes de temporalidades pequeñas nosotros los vamos a ver como un rango en el diario, ¿sí? Y cuando el precio se mantenga en rango en esta zona, toda esta liquidez se la va a estar comiendo y básicamente va a estar preparándose para una ruptura de este movimiento. Por lo cual, yo me esperaría una semana si quiero operar ese corto, más o menos de aquí al finalizar domingo. Si el precio se mantiene por esta zona entre los 62 centavos de dólar y los 57 centavos de dólar, Theta Token nos va a estar dando entrada en corto y va a ser un movimiento más o menos importante, bastante importante. Podríamos estar bajando un 26%. Recuerden que la dominancia de Bitcoin está por romper esa directriz. Y si Bitcoin se mantiene en ese rango e incluso intentan manipular el precio por debajo de 25.000, las altcoins van a sangrar fuertemente durante el mes de septiembre. Me parece que lo que resta de este mes de septiembre va a ser muy, muy rojo para Theta Token. Y para todas las altcoins, mejor dicho. Bitcoin, como les digo, miren, Bitcoin no va a caer mucho, pero las altcoins sí van a sangrar fuertísimo, ¿verdad? Y Theta Token se está preparando para romper ese pool, ¿verdad? En el caso de Solana, miren, en el caso de Solana, básicamente Solana también se está preparando para romper. Miren, estos son los pools. Voy a quitar esta directriz alcista que está aquí en Solana. Nosotros tenemos un soporte que es esta directriz básicamente de histórica en Solana que llevamos aquí. Miren, directriz histórica. Miren qué belleza como ha venido respetando los spikes. Spikes aquí, spike aquí, spike aquí. Y ahora el precio viene a testearla nuevamente. ¿Qué pasa? Vale, si entra volumen en este punto, esto lo van a intentar quebrar, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría? Miren, si esta directriz se quiebra, nosotros nos vamos a encontrar lo que es Solana con un muro de órdenes. Tenemos este primer order block que está aquí en los 15.61. Básicamente, si intentan romper esta zona, aquí va a dejar un gran spike, ¿verdad? Y básicamente nos va a dar oportunidad para buscar alguna posición alcista en lo que es Solana. Miren, Solana viene formando una divergencia bastante grande, también en la temporalidad diaria, ¿verdad? Toda esta zona que está aquí, miren, desde aquí hasta aquí, miren, los ciclos vienen siendo más pequeños, pero en el precio, pero básicamente no es desde ahí, perdón, me equivoqué, es desde aquí, es aquí, perdón, es aquí. Los ciclos son cada vez más pequeños, ¿verdad? Y en el precio nosotros vemos a partir de aquí cada vez más bajo, ¿verdad? Se está formando una divergencia alcista bastante fuerte en lo que es Solana y nosotros tenemos dos soportes. Tenemos la zona de los 16,80, que es la directriz, y tenemos otro soporte que está en la zona de los 15,60, que es el soporte por estructura de precios. Que este pool desencadenó toda esta alza que está aquí, por lo cual este es un soporte muy fuerte y en el caso de que el precio venga una liquidación fuerte el día de mañana, porque sabemos de que Bitcoin volvería a la base del rango, puede generar esa liquidación,
nosotros buscaríamos posiciones alcistas en lo que es Solana a partir de esta zona. ¿Hasta dónde? Vale. Si quitamos un rato esta directriz, dejemos solamente los pools de liquidez. Básicamente, ¿hasta dónde nosotros podemos trazar? Vamos a hacerlo con Fibonacci esta vez. A ver, hagámoslo con Fibonacci en Solana. Desde el máximo hasta... A ver, ¿qué pasó? Ok, a ver. Vamos a considerarlo desde el máximo hasta el soporte, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Miren, hay que rebalancear toda esta bajada, ¿verdad? Básicamente los objetivos son, los 23.85, que es el punto 5 FIBO, ¿verdad? Y el último objetivo sería el 6.18, ¿verdad? Para venir a balancear completamente toda la divergencia en los 25.71, ¿verdad? Con el caso de Solana. El 6.18 ya es un poquito más difícil que se logre, ¿verdad? Pero está la probabilidad, ¿verdad? Vaya, el punto más importante serían los $23.78. Ahora, vale, tenemos otras zonas de resistencia por abajo, sí. Vamos a medir la divergencia, ¿verdad? A ver, la divergencia comienza a partir de aquí, el máximo de la divergencia, por lo cual es este. Miramos esa divergencia. Desde el máximo, que es esta zona que está aquí, hasta el mínimo. Vamos a especular al pool más importante de la temporalidad diaria. El 50%, miren dónde se encuentra. El 50% FIBO se encuentra prácticamente en los $24 para Solana. Pero el 50% de la divergencia, que tenemos que considerarlo también, ¿verdad?, se encuentra en la zona de los 19,74. Es un punto importante, porque nosotros sabemos de que si nos rompe la directriz, que como saben viene en los 16,80, nosotros vamos a esperar un rebote para entrar en corto masivamente con Solana, porque nos iría a formar un doble suelo en lo que es la temporalidad semanal. Y eso coincidiría mucho con un movimiento bajista para el día de mañana en Solana, un movimiento en recuperación que venga a rebalancear parte de esa divergencia, y en el 50% el precio sea rechazado y venga a comerse todos estos pools que están por la parte baja. Aún así, un movimiento alcista de Solana desde la zona de los 15,60 hasta el 50% es un 26% de rendimiento. No me parece nada mal, ¿verdad? Y eso ayudaría a rebalancear un poco, ¿verdad? A partir de ahí, nosotros sí esperamos una reacción en Solana, porque nosotros ya en el diario nosotros hemos completado un movimiento bajista, así, un patrón A, B, C, y luego el siguiente onda bajista. Como aquí se formó una pauta plana de continuación bajista, la onda C puede ser de igual tamaño que la 1 o más grande. En este caso es más grande, y lo que ustedes ven en el gráfico semanal básicamente es una sola onda bajista, compuesta por dos impulsos bajistas y uno alcista, que puede ser una pauta plana, ¿verdad?, en la temporalidad inferior, que es la diaria, ¿verdad? Estos son impulsos en comparación a la onda del gráfico semanal, como ya lo estudiamos en otra ocasión. Y aquí tenemos una pauta plana y dos ondas bajistas. A partir de aquí, consideramos un rebote en Solana de casi un 20%, que venga a corregir el 50% de esta anomalía, y si el precio se queda al 50% de la divergencia, ya saben lo que sucede, ¿verdad? Se extiende. Por lo cual, vendría a comerse todos estos pools, y si se queda al 50%, hay oportunidad de entrar en corto, porque también al comerse todos estos pools, estamos hablando de una operación de casi el 30% en corto, solo al primer pool. Así que Solana está para sacarle mucho beneficio tanto a la alza y a la baja, ¿verdad? Ahora, en el caso que nos rompa el 50%, pues seguiríamos ganando con ese long, ¿verdad? Y muy, muy fuertemente en Solana, ¿verdad? Por lo cual, para mañana, esta hay que vigilarla muy, muy bien en Solana, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo Hola, que... Master. Buenas noches a todos. Hola, Mili. Master, una pregunta. Ayer te comentaba si me podías orientar respecto al tema de las velas que hacían presión sobre el pool. Ahorita con Teta estabas explicando algo parecido. No sé si por ahí me podías dar una orientación. Sí, mira, vamos a probar, vamos a ver en este caso. Mira, los teníamos, a ver, vamos a buscar una situación similar.
aquí tenemos una situación similar. A ver, esperen. Voy a silenciar un rato tu micrófono, Saúl, porque hay como ruido de fondo, ¿verdad? Luego te lo activo. Mira, en este caso tenemos una situación aquí. Mira, aquí, correcto. Vamos a irnos aquí, a este punto de aquí. Ok, mira. Mira qué fácil, mira. Bueno, este es un soporte, ¿verdad? Porque aquí teníamos un movimiento, ¿verdad? Básicamente, y miren cómo reaccionó los spikes que dejé en este punto, ¿verdad? Vale, ¿qué sucede? Mira, cuando el precio baja a ese pool, ¿verdad? Y te cierra spike, miren, spike, spike, spike. Y las velas, miren, observa aquí. Y las velas cierran por arriba de la zona de liquidez, como saben, el pool se toma desde el mínimo del mechazo hasta el cierre de vela. Toda esa zona de spike nos dice que hay mucha presión compradora en ese punto. Y miren aquí, lo vemos, miren cómo la vela entra, deja spike, vela entra, deja spike, 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 spike. Pero todas las velas cierran por arriba del pool. Cuando nosotros empezamos a ver debilidad, cuando las velas entran al pool y no dejan mechazo, sino que el cuerpo de la vela cierra dentro del pool. Ya que está aquí en este movimiento, básicamente esta vela pues nos quebró básicamente. Pero existen zonas donde básicamente nosotros vemos que las velas entran así, miren, las velas entran así y no dejan spike, sino que el cuerpo cierra básicamente dentro del pool. Cada vez que el cuerpo de la vela cierra dentro del pool, lo que hace es que el pool se debilita y se hace cada vez más delgado, ¿verdad? En ese punto, y si la siguiente vela cierra más abajo y más abajo, está haciendo presión sobre ese pool. Y ya no digamos si el precio, ¿verdad? Si se mete la vela dentro del pool y se queda haciendo rango dentro del pool, se está comiendo toda la liquidez. Eso es de continuación bajista, porque si se queda haciendo rango dentro del pool, significa que se está comiendo toda la liquidez y al final básicamente va a terminar quebrando a la baja como pasó aquí. Miren, una vez que rompe ese soporte, miren lo que desencadenó después, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una zona por la parte alta, ¿verdad? En este punto, miren aquí, miren esta vela cómo se metió dentro de este pool de liquidez. Miren, este es un pool de liquidez que tenemos aquí, de venta, esta zona que está aquí, ¿verdad? Aquí, miren, aquí dejamos spike, spike, spike. Las velas cierran por debajo, pero cuando se mete en esta zona, este pool se lo come, básicamente, ¿verdad? Lo que hacen es quebrar esta zona, se comen toda la liquidez y luego el precio lo manipulan hacia abajo. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que cuando el precio vuelva a esta zona, ya no va a encontrar nada aquí, porque toda la oferta que había en este punto se la comieron con esta vela. Y cuando el precio venga a recuperar, en esta zona no va a encontrar resistencia. Se la va a pasar como mantequilla y va a ir a buscar la siguiente zona de liquidez, que en este caso ya esto básicamente no sería resistencia, se lo pasaría como mantequilla porque toda la oferta se la comió y empezaría a buscar el siguiente punto, que sería este, que desencadenó esta gran caída, ¿verdad? Básicamente la resistencia la encontraría en la zona de los 88 centavos de dólar, ¿verdad? Aquí, en este punto, nosotros dejamos liquidez de venta por esta zona, que este es el order block que desencadenó esta caída. ¿Sí? Entonces, esta zona que está aquí, ¿verdad? Hasta el cierre de vela, es la liquidez, es la oferta que hay en este punto. Y a partir de aquí, el precio va a encontrar resistencia, ¿verdad? Esta es la zona más importante para la temporalidad diaria. Y la estructura no cambia hasta que no quiebre esta zona, porque este es el que desencadena el mínimo que rompe el anterior. Ahora, si se rompe este mínimo hacia abajo, aquí, ¿verdad? Básicamente, la resistencia sería esta. Básicamente sería esta. Esta zona que está aquí, ¿verdad? Todavía no lo es porque no ha roto el mínimo anterior. Pero si se rompe el mínimo anterior, que es altamente probable, la zona más importante del diario va a quedar en 63.9. Y al romper ese punto, la estructura cambiaría y empezaremos una dinámica alcista en la temporalidad diaria, ¿verdad? Aquí en este caso, miren, como esto es una vela semanal, perdón, este es un pool semanal, no es un pool diario, ¿verdad? Esto es un pool semanal. Este pool viene dado desde aquí. ¿Desde dónde viene este pool? Desde aquí, desde esta zona de aquí. Miren, es ese pool. Entonces, como podemos observar aquí, en Theta Token, miren, míralo,
Si esa vela semanal, mira, todas las velas han respetado el pool, lo puedes observar, mira, todas han cerrado por arriba. Esta sería la primera vela que estaría comiéndose toda esta liquidez, aunque esta vela cierra hasta el domingo. No sabemos si va a cerrar en spike nuevamente y va a respetar este pool, ¿verdad? Pero si la vela cierra con un cuerpo dentro del pool, eso nos dice de que empieza a hacer presión. Básicamente la demanda que hay aquí no es suficiente para compensar la gran presión de venta que tenemos. Y entonces básicamente si esa vela cerrara así, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente este pool se reduciría a esto. Sería cada vez más chiquito y sería más fácil romperlo, ¿verdad? Pero básicamente hay que esperar realmente cómo va a cerrar esa vela. Que esa vela cierra hasta el domingo, no sabemos si va a cerrar en spike o el cuerpo real de la vela va a cerrar dentro de ese pool. Cada vez que las velas cierran, el cuerpo cierra por dentro de un pool, lo debilita y lo hace más delgado y empieza a hacer presión y empezamos a ver de que se están preparando los algoritmos para romper ese soporte, ¿verdad? No sé si te quedó claro, Saúl. Voy a activar tu micrófono nuevamente. Ya te lo activé. Ya por fin. Obviamente es que no veía el micrófono. Sí, a ver, me quedó una duda. En general, creo haberlo entendido, pero la duda es respecto a las velas. Hay, por ejemplo, si hay spikes, supongamos por la ¿Sí? parte alta, está viendo un rechazo, o sea, por parte de la resistencia está viendo un rechazo y el pool pues sigue sosteniéndose, pero cuando tenemos una siguiente vela, por así decirlo, envolvente de las anteriores velas que tenían spike, se puede decir que ese pool ya está disminuyendo, está haciéndose más pequeño porque las velas ya son con más cuerpo. Mira, ¿Es así? mira, te muestro algo aquí. Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo, mira. Sí. Mira este spike que dejo aquí. Esto es un martillo invertido, ¿verdad? Entonces, por análisis técnico, un martillo invertido nos muestra debilidad en el precio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por lo general, este tipo de velas, así, cuando nosotros estamos sobre un soporte, lo que nos dice es de que la oferta, que fue lo que básicamente tumbó esa vela, básicamente, la oferta que hubo aquí fue parada por la demanda de este pool. Mira, porque si eso fuera bajita ya se hubiera roto, ¿verdad? Pero básicamente como la vela cierra, el cuerpo de vela, que es una rayita, básicamente una vela doji, cierra por arriba de este pool, nos dice que la demanda ha parado la oferta que regresó esa vela. Por lo cual la siguiente vela cierra por indecisión, porque hay mucha demanda aquí que está frenando esa oferta, ¿verdad? Pero si la oferta no disminuye y hay demasiada presión, empieza a pasar esto que está pasando aquí. Ya empezamos a tener una vela que finalmente intenta cerrar un cuerpo por dentro de ese pool y empieza a comérselo de manera completa, ¿verdad? Claro, esta es una vela semanal, como les digo, cierra hasta el domingo, no sabemos cómo va a cerrar. Pero básicamente, si cerrara así, digamos, nos está diciendo de que la oferta es demasiada y básicamente toda esta demanda que está aquí no va a poder aguantar y empieza a presionar, ¿verdad? Básicamente lo que hacen siempre los algoritmos es antes de romper un pool, cuando se comen todo este pool, y básicamente lo que generan es un pequeño rebote, ¿verdad? Y de una zona de indecisión y finalmente terminan colapsando. En esta zona de indecisión, por lo general, los traders dudan y no saben si básicamente a partir de aquí va a reventar o a partir de aquí se va a ir para abajo, ¿verdad? Esta es una zona de duda, ¿verdad? Pero cuando nosotros observamos de que se nos comieron la liquidez, básicamente, ¿verdad? Básicamente lo que se están preparando es para romper ese movimiento hacia abajo, ¿verdad? Y básicamente solamente nos hace falta ver un movimiento en volumen que básicamente quiebre esta estructura. A ver, un movimiento en volumen que básicamente hasta el momento en el semanal no lo hemos tenido, ¿verdad? Porque toda esta zona que se está generando aquí básicamente es una divergencia, es una anomalía, es también una zona de acumulación, ¿verdad? Pero los algoritmos tradean eso a la baja porque empiezan a manipular y a manipular y a manipular todas esas órdenes, ¿verdad? Mientras las monedas en spot se acumulan y se acumulan, pero a través de contratos de futuro lo que hacen es manipular toda esta zona, ¿verdad? Para acumular cada vez a precios más bajos. Eso es un truco que se suele hacer inclusive en Wall Street.
Los algoritmos de trading mantienen suprimido el precio mientras la demanda real del activo se está suprimiendo por otra parte, ¿verdad? En caso de Theta Token, más del 50% de las monedas están en staking, y la cantidad que también hay en holders, básicamente el último dato que miré de Theta andaba por el 78% de monedas que no se movían, ¿verdad? Entonces, igual que Bitcoin, en Bitcoin solo el 5% del suministro se encuentra en el exchange, pero el precio se mantiene suprimido a través de algoritmos de trading que mantienen el precio suprimido. En Bitcoin hay otra forma, porque en Bitcoin acumulan en OTC, entonces no necesitan básicamente hacer estos trucos, pero en el caso de la SAL, con un proyecto importante, mantienen suprimido el precio con contratos de futuro operándolo en short, mientras la demanda spot se sustrae. Y cuando se genera un shock de oferta y todos estos cortos se cierran, el precio es donde ven que se dispara, porque hay un shock de oferta, porque toda la demanda se la sustrayeron en spot, ¿verdad? Así funciona básicamente los algoritmos de trading. Es un trading algorítmico. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos de que esta zona de aquí, miren, la demanda que frenó todas estas velas de aquí, al final empezamos a ver debilidad y la oferta es demasiada, y básicamente lo que se estaría preparando es para una ruptura, ¿verdad? Vamos a ver cómo cierra esa vela semanal, y a partir de ahí nos va a dar pistas Theta Token de la dirección que va a tomar, ¿verdad? ¿Está abierto tu micrófono? Sí, está abierto. Sí, Master, ok. Entonces, si esa vela cierra con cuerpo, pues es una confirmación, Sí, confirmación bajista. una confirmación bajista ya. Ok, Master. Bueno, pues yo creo que hay que practicarlo y a ver si luego, si pudieras, ¿verdad? Ahí hacernos un videíto, algo de explicación sencilla de velas. Sí, eso se tiene que hacer cuando está pasando en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, Bitcoin aquí, miren Bitcoin, temporalidad diaria, aquí lo pueden ver, miren ese pool. Ese es el pool más importante del gráfico diario. ¿Por qué? Vale, vamos a quitar el volumen un poco. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo que desencadenó el máximo, que rompe el máximo anterior. Esto es una continuación de tendencia, y este es el soporte más importante del diario, y mientras no se quiebre ese soporte, la estructura del diario sigue siendo alcista. No ha cambiado, es alcista todavía la del diario. Que tenemos una microtendencia dentro de una microtendencia bajista, dentro de la tendencia mayor que es alcista, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Miren, aquí ¿qué es lo que vemos? Aquí lo que vemos es, miren las velas, que miren la precisión de esto. Miren las velas donde cerraron anteriormente. Ahí llega el pool. Miren cómo respeta milimétricamente ese pool. Ninguna vela diaria de Bitcoin ha cerrado por debajo de $25,114. Ninguna. Nosotros fuimos a romper el día de ayer en los 24.900, llegamos hasta los $24,913, pero básicamente toda la demanda que hay aquí, le llevaron el precio, y la vela cerró justamente respetando los mínimos de estas velas de aquí. Entonces ese pool no se ha debilitado en lo más mínimo. Hay mucha oferta ahí, y ven cómo el precio reacciona, ¿verdad? Y miren la demanda que hay aquí, que lo manda a testear la zona más importante de resistencia. ¿Dónde está la zona más importante de resistencia del diario? En estos momentos. Esta es la de 4 horas. Pero la del diario se encuentra aquí. Este es el máximo que desencadena este mínimo, que rompe este mínimo anterior, ¿verdad? Anteriormente, el pool se encontraba en esta zona, porque este desencadenó toda esta caída que rompe toda esta dinámica de estas velas que están aquí. Estos mechazos que están aquí se rompen a través de este otro bloque de ventas, ¿verdad? Cuando se genera este movimiento alcista y el siguiente movimiento bajista rompe este mínimo, la zona más importante del diario está aquí, en este máximo que tuvimos aquí, ¿verdad? Esa es la oferta más fuerte que tiene el Bitcoin aquí, ¿verdad? Eso está en la zona de los $27,700. Antes de eso, nosotros tenemos una directriz que actualmente, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener la resistencia primero de la directriz y luego este pool de liquidez, ¿verdad? Cuando rompe esta directriz, se va a encontrar con este pool donde va a encontrar resistencia, y lo que tiene que empezar a hacer es quedarse en rango y empezar a cerrar velas por dentro de este pool. Y a medida que cierra velas con cuerpo, ¿verdad? Que cierra velas dentro de este pool, lo va comiendo hasta que finalmente revienta, ¿verdad? Entonces, en este punto, este pool del diario no se ha debilitado en lo más mínimo, se mantiene al mismo tamaño, ninguna vela ha cerrado
dentro de ese pool. Y mientras eso sigue así, no se va a desplomar Bitcoin y vamos a seguir en ese rango, atrapados en ese rango y básicamente muy lentos en Bitcoin. Mientras la dominancia sube, significa que van a acumular Bitcoin, las altcoins van a caer. Cada movimiento bajista que tenga Bitcoin a buscar la liquidez de los 25.000 va a generar una caída masiva en las altcoins, ¿verdad? Mientras las ballenas acumulan Bitcoin de manera poderosa. En agosto acumularon $1.500 millones en Bitcoin, ¿verdad? No he visto lo de septiembre, cuánta acumulación llevan, pero están acumulando de manera masiva Bitcoin. Y básicamente cuando se genere un shock de oferta, esto va a salir disparado de una manera bestial, que básicamente va a dejar fuera a muchos que están esperando caer a Bitcoin por debajo de 20.000. Nosotros todavía lo esperamos por debajo de $25.000, claro que sí, lo esperamos por debajo de $25.000 todavía. Pero no podemos cerrarnos a la idea de que vamos a ir a testear zonas de 22, 21, porque tenemos un soporte en los 23.900. Y lo que he venido diciendo, mucho cuidadito con que intenten manipular este order blocks y a partir de aquí revienten con fuerza el precio al alza. Mucho cuidado, ¿verdad? Yo me preparo para comprar en toda esta zona. Yo ya compré aquí, me preparo para comprar en esta otra zona que está aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso de Bitcoin, este pool se mantiene intacto, las velas cierran y respetan toda esa zona. Vámonos a Ethereum a ver qué podemos encontrar. Miren, en el caso de Ethereum, en una temporada diaria, miren esto. Este pool se quebró. Miren, este pool que había aquí, que era el más importante del diario, ha roto. Miren aquí básicamente lo que les decía. Aquí está el ejemplo. Miren aquí cómo el precio generó, miren, vamos a verlo desde aquí, miren, cómo el precio generó spike y todas las velas cerraron por arriba, hasta que esta vela, miren, rompe con un spike todo este pool, se come toda la liquidez y la vela cierra. Miren dónde cierra la vela, cierra por dentro de ese pool. Entonces nosotros debilitamos ese pool y queda de esa forma. Nosotros ya rompimos ese pool, así que la liquidez de ese pool se vuelve muy frágil, ¿verdad? Y después miren dónde reacciona el precio. Reacciona aquí, miren, reacciona porque todavía hay liquidez, aunque muy frágil. Pero cuando el precio viene y cae de golpe y cierra más, miren esa vela donde cerró. Básicamente nosotros reducimos el pool aún más. Miren cómo respetan las velas, miren los cuerpos cómo respetan, hasta que finalmente esta vela se lo termina de comer, porque el pool ya se hace muy delgadito, miren, hasta que esta vela lo quiebra, esta lo quiebra y este pool desaparece y vamos para abajo, ¿verdad? En estos momentos nosotros hemos generado otro pool de compras. Si aquí hubo reacción, entonces esto es otro pool, muy pequeñito, ¿verdad? Pero es otro pool. Básicamente que se lo puede, por la dinámica, si esto viene en manipulación, porque esta vela puede ser manipulación, ¿verdad? Acuérdense que la dominancia de Bitcoin está subiendo. Y si nosotros estamos especulando que el Bitcoin va a volver a 25, esto no va a aguantar. Va a empezar a cerrar velas y va a venir a comerse este pulsito que está aquí y no tiene más soporte, porque si nosotros lo vemos en el diario, miren, hay un vacío total. Por lo cual, esto vendría a caer en picado y vendría a buscar la liquidez que está aquí. Este es un pool grande, mírenlo, porque estas velas cerraron a partir de aquí. Entonces, este es un pool que viene hasta esta zona, es grande, y este es un pool de reacción bastante importante para Ethereum. Este pool comienza a partir de la zona de los $1.430. Por lo cual, yo considero que Ethereum se va a preparar básicamente para un movimiento en corto. Miren, si nosotros empezamos a cerrar velas dentro de esta zona, si una vela diaria cierra por debajo del promedio de velas anteriores, que es este, entren en short. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el precio, a pura acción del precio, es que los algoritmos van a quebrar este pequeño pool que se generó aquí y básicamente van a tradear este movimiento hasta la zona de soporte más importante que sigue. Comienza a partir de los $1.430. Ese movimiento básicamente es un 7%, no está nada mal para tradearlo en corto, ¿verdad? Ethereum se ve un poquito mal, porque Bitcoin está por arriba de su soporte más fuerte. Ethereum ya lo quebró, que era este. Y al quebrarlo no tiene nada. Básicamente es cuestión de tiempo para que caiga a esta zona, ¿verdad? Hay que vigilarla también para buscar un corto en Ethereum bastante bueno, ¿verdad?
No sé Oye, si... Master, muchas gracias. Lo haces ver muy fácil. Voy a tener que ver otra vez el video porque prácticamente ahí hiciste el cursito que te decía. Entonces, pues bastante práctico la forma en que lo muestras. Y por lo que veo, tú mismo generas las zonas de pool, ¿verdad? Tú no necesitas, o en ese entonces nunca necesitaste las nubes de liquidez de Build Up Power, ¿verdad? No, porque es que se ven en la gráfica. Es que la Build Power toma en cuenta lo... Mire, es que el problema es que Build Power toma las órdenes del... toma los pool por el libro de órdenes del exchange que tú lo tengas, sea Binance, Coinbase, ¿verdad? Pero en los libros de órdenes se genera wash trading. O sea, ¿qué es el wash trading? El wash trading lo que te genera es volumen falso. Lo que hacen algunas ballenas para generar manipulación en el precio, generan órdenes de venta y órdenes de compra, ¿verdad? Para manipular el precio, porque lo que hace el precio es seguir la liquidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, aquí, miren, ¿qué es lo que hace? Si quieren manipular el precio, ¿verdad? Básicamente llevarlo a una zona donde quieren, lo que hacen las ballenas es colocar una orden poderosa. Aquí ponen una orden de, lo que hacen es una orden de venta aquí, así, más o menos por esta zona. Por decir algo, un ejemplo, ponen una orden de venta aquí por 100 millones de dólares, pongamos. Aquí hay 100 millones de dólares en corto, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las ballenas? Básicamente, el precio lo que hace es ir a buscar esa liquidez que está aquí. Van a buscar esa liquidez que está aquí, ¿verdad? Esa liquidez que está aquí, y básicamente lo que hacen el precio es, cuando el precio viene aquí, una liquidez de venta, ¿verdad? Básicamente no es corto, es liquidez de venta, básicamente. Lo que hacen es, el precio busca esa liquidez, y cuando el precio está por buscar esa liquidez de venta que está ahí, básicamente tú estás viendo el pool de liquidez que hay aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Miren, esto funciona así. ¿Verdad? Se lo voy a explicar bien, miren. Ok, supongamos que aquí hubiera un compra. Aquí compró una ballenita. Ponela, aquí está la vela. Aquí una ballenita compró 100 millones. Entonces, ¿qué hace una ballenita para manipular? Vale, como todos ven los pools de liquidez de los exchange, la ballenita dice, estos 100 millones que compré ahí, yo los voy a vender aquí. ¿Mm? Yo los voy a vender ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Básicamente, el precio busca la liquidez. Ahí va. Pero cuando el precio está por tocar esa liquidez, que el precio debería hacer esto, cuando busca esa liquidez, desplomarse, porque aquí hay una orden de venta poderosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los traders? Como miran un pool aquí, ponen una orden de corto aquí y ponen un stop loss en esta zona. Así. Más o menos ponen un stop loss arribita de ese pool, dale, vale, dicen un stop loss por arribita de aquí, dice. Vale. Entonces, ¿qué hace el precio? Busca esa liquidez, pero cuando el precio va encontrándose esa liquidez, ¿qué hacen las ballenas? Cancelan la orden. La quito. Entonces, como aquí hay muchos cortos, y básicamente lo que hace la ballena es quitar esa orden, el precio lo que hace es ¡boom! Adiós. Se dispara y ves velas así enormes. Porque la liquidez de venta que se encontraba aquí desaparece y el precio sube como desquiciado. Entonces lo que hacen después es buscar la siguiente zona, liquidan a los cortos que están aquí, y una vez que se liquidan los cortos que están aquí, ahora sí te venden esos 100 millones, y lo que hace el precio es boom, para abajo. Y entonces aquí te venden una cantidad el doble de lo que te compraron aquí, y se genera una trampa alcista en este caso, ¿verdad? Y lo que se genera aquí es un bull trap, pero básicamente lo que hicieron es liquidar a todos los cortos que están aquí, ¿verdad? Y cuando el precio sube, después liquidan a todos los long que están aquí. Entonces, esta es una forma de que manipulan. Entonces, Build Power te muestra los pools de liquidez que se generan dentro de los libros de orden, ¿verdad? Pero esos pools de liquidez son manipulados también por los que mueven el mercado. Mientras que los pools de liquidez que nosotros vemos en las gráficas, esos sí son más legítimos. ¿Por qué? Porque las zonas de reacción donde ha tenido el precio son zonas que los algoritmos detectan, ¿verdad? Y si les trazo los fractales, como ya se los había mostrado, ustedes van a ver de que estas zonas de SPY se clavan al milímetro con fractales, porque los algoritmos tradean todas estas estructuras del mercado. Un pool de liquidez de compra, digamos, puede estar aquí. Digamos, aquí está el SPY, pero en Build Power me puede mostrar un pool de compra un poquito arriba, ¿verdad? Así. Pero lo que hace el precio es romper ese pool
y reacciona justo más abajo, justo porque aquí hay un pool de liquidez más abajo por acción de precio. Porque hay muchos pools dentro de los libros de órdenes que los manipulan. Y acuérdense que los exchange no están regulados. Esto no tiene regulaciones. El mundo cripto es el salvaje oeste. Por lo cual se puede manipular a como quieran. No hay ningún problema. Diferente a Wall Street lo hacen, pero de una manera más solapada, ¿verdad? Pero en el cripto no hay regulación. Es el salvaje oeste. Y aquí pueden hacer lo que quieran. Entonces, cuando tú ves pools de liquidez dentro de un algoritmo, lo que está leyendo son los libros de órdenes, pero muchas de esas órdenes pueden ser manipuladas. Mientras que cuando tú los trazas dentro de la gráfica, entonces tú ves verdaderamente dónde los algoritmos han reaccionado, las zonas más importantes, porque no todos estos spikes hay liquidez, no. No todos los spikes significa que hay liquidez, son las estructuras. Digamos, si esto no existiese, ¿verdad? Básicamente antes de que este rango se formase, solo había esta gran caída. ¿Dónde está la liquidez real? ¿Dónde está la liquidez? Tú dirás, bueno, aquí hay una zona de rango. No, la liquidez está aquí. Porque esta fue la zona donde se hizo el cambio de manos y a partir de aquí se generó todo este desmadre que está aquí. Entonces la liquidez de venta se genera aquí. Esa es la zona más poderosa de toda esta caída. Ahora, como hemos tenido un mínimo nuevo, el algoritmo ahora detecta que esta es la zona más importante, ¿verdad? Entonces vamos bajando los niveles. A medida que rompemos estructuras, vamos bajando niveles. Y entonces eso también lo tradean los algoritmos. Cuando necesitamos romper y no hay liquidez suficiente, los algoritmos lo que hacen es perforar hacia abajo, generando nuevos mínimos para que esos pools más importantes desciendan y mientras más abajo se quede la zona más importante de la estructura, más fácil es romperlo y se necesita menor liquidez porque a medida que el activo baja, se requiere de menor capitalización para elevar el precio. Entonces, a medida que los pools más importantes van bajando, ya bajó a esta zona, estaba aquí, ahora es esta zona, porque esta zona desencadenó el mínimo que rompe esta. Entonces, esta es la zona más importante. Y si los algoritmos no pueden ni siquiera acercarse aquí, van a buscar un nuevo mínimo y ese pool más importante bajaría más o menos a esta zona, donde se genere el último movimiento alcista y para abajo. Entonces es mucho más fácil romper aquí que romper aquí, ¿verdad? Así trabajan los algoritmos. También cuando llevamos una tendencia alcista, el soporte cada vez se va haciendo más alto, ¿verdad? Porque mientras más suba el soporte, más fácil es romper y cambiar estructura, ¿verdad? Entonces así funcionan los algoritmos. En la gráfica tú los puedes ver. Mientras que en los pools de liquidez de un algoritmo, básicamente te lee por libro de órdenes. Hay muchos de esas órdenes que son manipulación, entonces no puedes fiarte mucho de esos. Entonces tienes que tener cuidado, por eso yo prefiero trazarlo yo mismo y ver las zonas donde realmente están reaccionando los algoritmos de trading. Y eso te da bastante precisión a la hora de tradear. Muchísimas gracias, Master. Una excelente explicación. Muchas gracias. Bien, chicos, a ver, ¿cuál es la vuelta? Bueno, hoy vamos a observar también, quiero ver qué está haciendo Cardano en estos momentos. Sí, miren. Miren, por ejemplo, Cardano, miren. Un ejemplo con Cardano, a ver, creo que Cardano, este pool que está aquí, se está quebrando, ya se quebró realmente, déjenme ver. Es que no tiene más, a ver, en el semanal, déjenme ver. Miren, por ejemplo aquí, miren este ejemplo de Cardano. Voy a quitar este. Miren toda la liquidez que hay aquí. Ya está muy delgadito. Miren, ese pool, miren estos mechazos que están aquí hasta este que hubo aquí. Ese pool en el semanal comenzaba desde los 34 centavos de dólar hasta este mechazo que está aquí, ¿verdad? Vamos a extenderlo así. Vamos a ponerlo bien. Ahí, exactamente. Miren, ese pool. Miren qué interesante. Cuando el precio toca primeramente ese pool, reacciona. Miren. Esta primera vela se come una parte del pool. A partir de aquí se hace más delgadito. Al cierre de esta vela. Miren cómo se lo ha ido comiendo. La siguiente vela
sigue perforando. Entonces, vale, esto se hace cada vez más pequeño. Las siguientes 2 velas semanales cierran por arriba de ese pool. Miren, 1, 2. La siguiente perfora, se hace cada vez más delgado. Miren cómo los algoritmos de trading van quebrando un pool tan enorme como el que teníamos ahí. Lo van perforando y lo van perforando y lo van perforando, porque al no encontrar liquidez suficiente, hay demasiada oferta, ¿verdad?, en el activo, y entonces tienen que ir comiéndose la liquidez de ese pool para intentar encontrar la liquidez suficiente. Para no encontrarla, se generan estas velas grandes. Miren, aquí en esta siguiente vela, miren cómo se da el caso de ese pool. Después la siguiente vuelve a cerrar adentro y la siguiente vuelve a cerrar adentro hasta que encuentra finalmente la liquidez suficiente en la parte más baja de ese pool y reacciona. Miren cómo reacciona finalmente. Intentan como básicamente mermar un poco esa oferta que hay, básicamente. Pero básicamente aquí vuelven a tumbar el precio, miren. Y miren la siguiente vela, rompe ese pool con un spike, pero todas las velas siguientes cierran por arriba, miren. Esta mechazo reacciona, esta reacciona aquí, miren. Miren, todos los mechazos, todos los cuerpos cierran arriba de ese pool hasta esta vela actual. Esa vela actual se está metiendo dentro de ese pool. Y miren, un pool que comenzaba en esta zona, comenzaba a partir de aquí, en los 34 centavos de dólar. Miren cuánta liquidez ha perdido Cardano en este pool. Muchísimo. Básicamente han destruido un 26.81%, ¿verdad?, de toda esa zona. Han destruido más del 50% de ese pool y ya está muy delgadito y siguen las velas. Miren, esto es malo porque están cerrando cuerpos por dentro de este pool y ya está muy delgado. Por lo cual, ¿qué nos está diciendo Cardano? Cuidadito, que en el siguiente rebote que tenga Cardano es simplemente para encontrar más liquidez de venta y ¡pum! Y venir a comerse lo que quede de este pool y venir a buscar este pool donde nosotros tenemos compra en spot programada del 60%, ¿verdad? Esta la compartí en el canal principal. Aquí en este pool se podía comprar un 40% y el 60% aquí, que aquí es donde yo espero a Cardano para comprar todo el resto de capital que quiero meterle a Cardano. Y también aquí yo voy a abrir una posición de swing trading con Quant Fury en la zona de los básicamente 14 centavos de dólar, que es esta zona que está aquí, donde comienza este pool. Cuidadito, porque esta configuración que vemos aquí, que vemos máximos decrecientes y mínimos cada vez más bajos y cada vez las velas cierran dentro de ese pool y no reacciona, significa que la liquidez que resta de este pool, que ya está muy delgado, pronto se va a acabar y el precio va a caer en picado a buscar la siguiente liquidez. Ese es un ejemplo perfecto, ahí lo están viendo. Miren cómo se ha ido comiendo la liquidez de ese pool que comenzaba a partir de aquí, de esta línea naranja, y miren toda la liquidez que se ha destruido. Y ya solo queda este pedacito de pool, ¿verdad? Y con las velas que estamos viendo, miren, no reacciona, empieza a mermar, lo va a terminar destruyendo y vamos a caer en picado. Ojito con Cardano porque la dominancia de Bitcoin sube y eso no le está favoreciendo en nada a Cardano en estos momentos ni a ninguna icon realmente, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. A ver, ¿cuál otro podemos ver? Polkadot, miren. Por ejemplo, Polkadot. Polkadot está en una situación, miren, yo entré en Polkadot, básicamente metí un swing trading en Quant Fury en $4, estoy básicamente a break even, estoy ahí, básicamente no se ha movido. Esto es un semanal, este es el pool final del semanal, miren, el pool final del semanal comienza a partir de aquí, de hecho, miren, desde donde cierran esas velas hasta esta vela de aquí. ¿Qué ha pasado? Miren, ninguna vela ha cerrado por debajo o dentro de ese pool hasta ahora. Esta vela está intentando cerrar por debajo, pero esa vela cierra el domingo. Si esto cierra con un spike, esto se mantiene inamovible, ¿verdad? Y ese pool se mantiene fuerte. Yo compré en $4 porque ahí comienza el pool. Lo compré abajo, de hecho. Lo compré ahí $4 dentro de ese pool. Estamos ahí, está mi zona de compra básicamente. Pero si esto cierra en spike, me estaría respetando la zona del pool y no lo estaría debilitando. Y mi posición de swing trading cobra mucho peso. ¿Por qué? Porque esa posición de swing trading como primer objetivo, pienso cerrarlo básicamente por lo menos que alcance los $9. Sería un 138% y no la voy a cerrar. Como en Quant Fury no pago comisiones, la voy a dejar abierta mucho tiempo. ¿Cuál sería el peor escenario? Para mí, vale que empiece a cerrar velas semanales dentro de ese pool. Significa que lo está debilitando, ¿verdad?
Y en el semanal no hay nada más, vale, lo que tengo es un vacío, pero en el diario sí tengo un pool más, que es esa zona baja que está ahí. Se los muestro. En el diario sí tenemos algo todavía. Aquí. Conte, no estoy usando osciladores. Si ustedes ven, solo estoy usando la acción del precio, ¿verdad? Miren, aquí lo que tenemos es un pool más en el diario, ¿verdad? Que es el último soporte que tendría Polkadot en los 2,76. Yo lo que haría, en el caso que me empiece a cerrar velas dentro del pool, en el semanal, ¿verdad? Yo lo que haría es reducir mi posición de Polkadot, ¿verdad? Porque Polkadot, miren, Polkadot me parece que tiene futuro, ¿verdad? Pero en este momento van a intentar manipular. ¿Se acuerdan de que en el canal yo les publiqué la proyección de DOT? Y yo consideré un falso escape de este pool. Y van a buscar un falso escape por aquí y van a testear la liquidez de aquí y ¡boom! El precio se iba a disparar al alza, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo lo que haría, si me empieza a cerrar velas dentro, muy chiquititas dentro de este pool, yo lo que haría es reducir la posición de swing trading y lo que reduzco aquí, se lo meto en esta zona de aquí. Y a partir de ahí, vamos, porque Polkadot también lleva una divergencia importante. Si nosotros ponemos ya el oscilador para verlo, miren cómo viene haciendo ciclos cada vez más pequeñitos y viene perdiendo volumen. Esta caída viene perdiendo volumen, pongámoslo en volumen real. Miren, es que el squeeze momentum también nos marca volumen. Si los valles son casi planitos, significa que no hay volumen. Ahí lo ven. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué hablo también una posición de swing trading? Porque esto es manipulación. Yo sé que van a manipular el precio, pero esta caída que está teniendo aquí carece de volumen. ¿Qué nos dice? Que toda caída que carece de volumen tiende a devolverse con fuerza. Por lo cual, toda esta anomalía que está aquí se va a limpiar y vamos a ir a buscar los $9. Y eso es más de un 100% de beneficio desde donde yo entré. Y si logro promediar el precio aún más abajo, ya me sacaría casi a los 200% de beneficio. Nada mal, ¿eh? Para una posición de swing trading en unos meses, ¿verdad? Por lo cual, si esto carece de volumen, significa que esta bajada no tiene fuerza. Simplemente es manipulación. Los algoritmos de trading están operando a la baja y están machacando a la baja para intentar perforar estos mínimos de aquí, generar un falso escape de esta zona y a partir de ahí, pum, disparar el precio al alza de manera poderosa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ese pool en el semanal no se ha tocado, básicamente sigue igual, pero si esa vela cierra dentro del pool se hace más pequeño, lo empieza a debilitar, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta? Buenas noches, Leo. Activo tu micrófono por si quieres hablar algo. Oye, Master, ¿dónde te cabe tanta información? Tienes muchas cosas que enseñarnos. Pues eso es el resultado de varios años viendo la gráfica y cuentas liquidadas también, aprendiendo todo esto. Efra, ¿tú me puedes escuchar? ¿Sí? ¿Te escucho? Claro que sí, fuerte y claro. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias. Oye, Efra, estaba pensando en toda esa explicación que estás dando a raíz de la pregunta de Saúl y Sí, realmente estoy muy sorprendida y vale la pena como que ver y rever ese video varias veces porque realmente uno puede interpretar y analizar la acción del precio muy, muy simple, de forma muy simple, sin sí, tanta técnica en cuanto al uso de los demás indicadores. No quiere decir que los indicadores no hacen falta. Lo que quiero decir es que eso es algo muy básico y es algo que yo no desconozco, lo que es la acción del precio. Entonces, pero súper interesante. sí, la acción del precio es lo que te dice todo porque realmente a veces los osciladores pueden formar como el MACD. A veces viene un ciclo bajista y de repente, ¡plum!, se cruza al alza porque el precio reaccionó fuerte al alza. Y porque si nosotros conocemos las zonas de reacción de los algoritmos, ¿verdad?
en la gráfica, sabemos dónde operar básicamente, ¿verdad? Aquí nosotros vemos básicamente en Polkadot, como les digo, esta bajadita que está teniendo aquí ya carece de volumen, ya la podemos ver ahí, un indicador de volumen. Y si el volumen se pierde mientras el precio desciende, significa que esa caída no tiene fuerza y se va a revertir. Simplemente hay que tener cuidado porque sabemos que aquí está un pool, miren, aquí están los spikes de esta zona que nunca he venido a testear esta liquidez hasta ahora. Y si nos empieza a cerrar velas, el cuerpo de la vela dentro de estos pools, ya saben de que se va debilitando y debilitando y debilitando y debilitando, y la mayor probabilidad es que termine rompiendo la baja, ¿verdad? ¿Cómo se, en este punto Polkadot, en el semanal, dónde está la zona más importante de cambio de estructura? Aquí, miren, aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque este máximo que está aquí desencadenó el mínimo hasta ahora que rompe todos los mínimos anteriores. Por lo cual, como esta zona de aquí, miren, anteriormente esta era la zona más, a ver, esta era la zona más importante, porque este fue el que desencadenó el último mínimo. Este mínimo que está aquí, básicamente, miren, sí, rompió este mínimo, por lo cual esta resistencia más importante va aquí. ¿Qué significa la resistencia más importante? Significa que mientras el precio no rompa esta zona de aquí, no cambia estructura y se mantiene bajista. Y una vez que te rompe estructura con una vela, ¿verdad? Y la siguiente vela confirma porque tiene que hacer un pullback, vale, nosotros nos vamos al alza. A veces nosotros sospechamos de que cuando el precio, miren, cuando nosotros sospechamos de que el precio viene, digamos, por ejemplo, reacciona aquí, boom, vale, reacciona. Llega a la resistencia, pero no la rompe. Empieza a dejar spike, pero el precio, miren, se acerca así, intenta romper, se acerca, como empiezan a hacer dudar, como lanzan un mechazo bajista, se recupera. Te dicen que cierre una vela y entro. Lo que suelen hacer es a esto. Cuando la vela cierra, ya va por aquí. Entonces, cuando nosotros vemos de que el precio se queda mucho tiempo por debajo de una resistencia y está ahí como intentando romper, olvídense, no les va a dar tiempo de entrar. Lo que ustedes tienen que hacer es poner una orden límite justito por arriba de la resistencia, ahí. Nunca entren abajo, no se los recomiendo porque mientras no rompa se puede desplomar. Nunca hagan eso. ¿Qué es esto? Ahora te siento, ¿qué pasó aquí? A ver, si ustedes van a entrar a la alza, básicamente pongan una orden arribita de esa resistencia. ¿Y por qué está pasando esto? No entiendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? A ver. Quiere ir a cero, Master, eso. Ir a cero esto. A ver. Vale, ya. Entonces, lo que tienen que hacer, nunca entren debajo de una resistencia, eso no se hace. Lo que ustedes tienen que hacer en esos casos, si ustedes, porque la intuición, a veces, chicos, a veces hay que tener intuición y se nota cuando la intención que quieren hacer. Entonces, lo que tienen que hacer es poner una orden límite arribita de la resistencia, stop loss por debajo, ¿verdad? Por si se regresa, que lo saque. Y vámonos al siguiente punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si se lanza la velita del demonio alcista, entra la orden límite y ustedes se van con el movimiento. Boom, 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 boom. Y si sale la velita del demonio que empieza a liquidar todos los shorts, ustedes lo que tienen que ir haciendo es subiendo el stop, subiendo el stop, subiendo el stop, subiendo el stop, subiendo el stop y ir asegurando ganancias, ¿verdad? Y ir con el movimiento. Aquí, digamos, una vez que nos rompe esta estructura, está más abajo, ¿verdad? En este caso. ¿Cuál sería la siguiente resistencia? Esta. Miren todo ese vacío. Pero actualmente esa no es la resistencia más importante, porque el mínimo es este. Y aquí se generó un pullback anteriormente, por lo cual los algoritmos han bajado de ese máximo más importante. Y ahora, la zona a romper para el semanal, cada temporalidad tiene una zona diferente. Para el semanal, nosotros tenemos los 5,75, es la zona más importante a quebrar, ¿verdad? Y hasta que no, y eso no va a bajar hasta que se genere un pullback y otro nuevo mínimo a base. Entonces ahí bajaría nuevamente la zona más importante a romper, ¿verdad? Pero actualmente, básicamente, si esto se va y rompe y se va a cero, ¿vale? Como la zona más importante queda ahí, ¿verdad? Ahí, esa es la zona más importante de resistencia, ¿verdad? Los 5,76, pongámosle, pues básicamente es la zona más importante a romper actualmente en un semanal para Polkadot. Vámonos al diario. ¿Dónde queda la del diario? La del diario cambia. Miren la del diario.
Esta fue el mínimo que desencadenó toda esta caída, por lo cual el diario me cambia estructura al romper esta zona. ¿Qué significa eso, chicos? Vale, miren, si esta es la zona más importante del diario, esta es la del semanal, ¿no? Esta es la del diario. Vamos a ponerla en color rojito. Vale, ¿qué significa eso? Vale, que si el precio viene, venga que hace la locura aquí y reacciona, vale. Viene a testear esta zona, aquí va a dejar spike. Pero si el precio viene, retrocede al 50% de toda la onda alcista, es porque va a romper este máximo. Entonces lo que haría es venir a cerrar velas dentro de este pool, así, y rompe. Y vámonos a comer toda esta zona que está aquí. Vámonos a testear. ¿Qué significa? Lo que nosotros decimos es que la dinámica en la temporalidad diaria es alcista. Vale, en el diario nosotros vamos a operar al alza. Ahora, si el diario es alcista, todo lo que esté por debajo del diario únicamente long. Entonces, pero en el semanal sigue siendo bajista porque no ha roto la zona más importante. ¿Cómo se traduce eso? Lo que se traduce es de que el precio lo que va a generar es esto. Lo que va a generar es un movimiento, así, una onda alcista, bajada, onda 3 que rompe, onda 4 y onda 5. Aquí tenemos 5 impulsos, ondas de Elliott. Aquí se completa la tendencia alcista del diario porque nos rompe estructura. Y como aquí se completan las 5 ondas, para abajo. ¿Por qué para abajo? A corregir toda esta zona. Porque en el semanal somos bajistas, hemos roto estructura, ¿verdad? Y el semanal tiene más peso. Entonces, en el diario nosotros podemos operar una tendencia bajista desde aquí. No estoy diciendo que va a reaccionar de aquí, es un ejemplo, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, si nos rompe estructura aquí, ya sabemos que vamos a ir a testear la resistencia del semanal. Y ahí nosotros nos vamos, se acabó el alza, porque sabemos que el semanal tiene una super resistencia ahí. Y por lo cual el diario va a reaccionar a la baja. Un pullback del diario lo que va a representar para el semanal es una micro bajadita, así. O una velita semanal roja que después se puede recuperar y empezar a presionar ahí. Ya en el diario lo que veríamos son una zona lateral, ¿verdad? Básicamente masiva, de reacumulación, intentando romper toda esta zona ya en el semanal, ¿verdad? Entonces, en el diario puede ser una tendencia alcista, ¿verdad? Pero en el semanal no cambia nada la estructura. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si esta es la del diario, vámonos a ver dónde está la de 4 horas. ¿Cuál es la zona más importante del de 4 horas? Veámosla. A ver. Ok. Miren lo que veo en el de 4 horas. Este order block desencadena toda esta bajada. Miren. Entonces, la zona del de 4 horas es, es esta de aquí. Correcto. Esa zona de aquí. Vale. Lo mismo. Todo esto se reduce, las temporalidades son fractales de las mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vale. En este caso, en el caso de, digamos, Polkadot viene y hace la reacción aquí, viene, reacciona, busca la zona de resistencia, aquí reacciona. ¿Qué pasa si nos rompe? Nosotros en 4 horas somos alcistas. Nosotros vamos a operar después de cada retroceso, alza. Después de cada retroceso, alza. Después de cada retroceso, alza y alza y alza y alza hasta que lleguemos a esta zona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en 4 horas? En 4 horas nosotros vemos un movimiento alcista fuerte en tendencia. Después de cada retroceso, alza, retroceso, alza, retroceso, alza, retroceso, alza. Pero en el semanal no ha cambiado nada. La estructura se mantiene bajista porque no ha roto el máximo que desencadena el mínimo anterior. Por lo cual nosotros ya sabemos que cuando llegamos a esta zona se acabó la fiesta en el de 4 horas. Y lo que viene es un retroceso, ¿verdad? Que vale, puede cambiar la estructura o si se queda básicamente a testear, digamos, este soporte que sería el que desencadena el máximo anterior. Si se queda aquí y vuelve a reaccionar, nos está diciendo de que el diario se estaría preparando para romper esta zona, ¿verdad? Pero si el de 4 horas nos cambia estructura, vámonos para abajo nuevamente. Y para abajo a romper un mínimo mayor, este mínimo de aquí, porque el diario es bajista. Por lo cual, si el diario es bajista, el de 4 horas no va a ningún lado. Entonces, si el de 4 horas nos quiebra estructura, porque llegó a la zona más importante del diario, eso es bajista para abajo y a romper este mínimo, ¿verdad? Porque en la temporalidad mayor nunca cambiamos. Cambiamos en 4 horas, pero en diario nunca cambiamos de estructura. Así funciona el precio. Y si nos vamos a 1 hora, a veces convergen en las mismas zonas, ¿verdad?
Y si nos vamos a una hora, ¿dónde está el de una hora? El de una hora está aquí, está mucho más abajo. Es esta zona que está aquí. Esto que está aquí, toda esta zona que está aquí, es el mínimo que desencadena el que desencadena el último mínimo. Entonces, es esta zona que está aquí. Miren, aquí intentamos romperlo, pero fuimos rechazados, no pudimos intentar. Después nos deja un SPY y estamos por debajo de esta zona. Por lo cual, en el de una hora no hemos cambiado estructura, ¿ya? Entonces, en el de una hora, lo mismo, vale. En este caso, ya saben de que mientras más bajen de temporalidad, más están expuestos a la manipulación. Y cada ruptura de estructura en una temporalidad, mientras más baja es, menos fiable es, porque la manipulación es más fuerte a medida que descienden. Y si se van a un minuto, es una locura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener parámetros. En este caso, en una hora, no basta con que rompa con una vela. Tiene que confirmarme con 2 velas más. Y en este caso no pudo. Entonces la tendencia sigue siendo bajista. Hasta que no nos rompa y no nos cierren 2 velas, por lo menos por arriba de esta zona, entonces vale, a partir de ahí sí iríamos al alza. Vámonos, después de cada retroceso en una hora, al alza, al alza, al alza, hasta llegar a la zona más importante, el de 4 horas, que en una hora cambiamos de estructura, pero en 4 horas no cambiamos absolutamente nada. Y si en una hora, cuando retroceda, nos rompe el último soporte, así cambia estructura en el rebote para abajo, ¿verdad? Entonces se genera una microtendencia alcista porque se rompe estructura en el de una hora, pero no en el de 4 horas. Y si bajan a 15 minutos, es diferente. Y si bajan a 5 minutos, es otra cosa. Y así funciona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos caídas poderosas de Bitcoin, como les mencioné ayer, ¿se acuerdan que les dije? Si ni siquiera ha cambiado estructura en 15 minutos, no intenten cazar el long porque los van a liquidar. Si ni siquiera ha cambiado de estructura en 15 minutos, ¿cómo piensan que rebote en 4 horas o en una hora? Por eso les dije, váyanse a caminar al parque o ver una película. Hasta que llegó la noche y nos empezó a formar una estructura de hombro, cabeza, hombro en 15 minutos sobre su resistencia, por debajo de su resistencia más importante. Rompe. Nos cambia estructura en 15 minutos, vamos a ver si podemos cambiarla en una hora. Nos cambió estructura en una hora, pero en 4 horas nunca cambió estructura Bitcoin. Entonces, si no cambia estructura en 4 horas, lo de una hora se acaba la fiesta, básicamente. Entonces aquí está Bitcoin, en 4 horas nunca nos cambió estructura, ¿verdad? Porque el que desencadena es el pool, voy a quitar esta línea. Realmente el de 4 horas, la zona más importante es esta zona que desencadena el mínimo más fuerte en 4 horas. Esta es la resistencia. Miren, ¿y qué ha pasado? Ninguna vela ha cerrado dentro de esa resistencia, ni siquiera la han debilitado. Entonces, si en 4 horas no cambia estructura, vale, vamos a ver si en una hora nos rompe. Si este mínimo se rompe, que es el que desencadena el máximo anterior, que no se ha roto, si se rompe, para abajo. Y cuidado, no rompe, porque acuérdense de que este movimiento alcista del de una hora simplemente se acaba cuando llega a la resistencia más fuerte del de 4 horas, ¿verdad? Entonces, si ustedes bajan de temporalidad, como en una hora se rompe estructura, si ustedes bajan a 15 minutos, miren la poderosa alza que se genera en 15 minutos. Porque en una hora cambiamos estructura. Y si en 5 minutos, mucho más poderosa se ve esa alza. Miren qué poderosa es esa tendencia, ¿verdad? Entonces, pero ves una tendencia fuerte porque se ha roto estructura en temporalidades menores. Pero ya cuando llegamos a 4 horas, no se ha hecho nada. Y si no cambia estructura en 4 horas, miren el rechazo que tuvimos en la zona más importante del de 4 horas. No. Entonces se mantiene bajista. Entonces, ¿por qué cerró el corto? Porque está sobre el soporte, porque esto puede rebotar todavía, porque le queda tiempo. Si nosotros vemos en el oscilador, vale, vamos a usar el oscilador, le queda tiempo y puede generar un movimiento alcista más, ¿verdad? Entonces mañana nos puede dar oportunidad de entrar por arriba de $26,200 en corto, lo que es Bitcoin, ¿verdad? Pero básicamente, como les digo, no cambia estructura para nada. El diario tiene su resistencia más fuerte aquí, la del de 4 horas está aquí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante cuando ustedes leen la acción del precio. Entonces, cuando ustedes quieren cazar un rebote en 4 horas, váyanse 15 minutos, ¿verdad? Si en 15 minutos ni siquiera me ha roto estructura en 15 minutos, yo que voy a estar buscando long en 4 horas, me aparto. Y simplemente me voy a ver una película y cuando rompe estructura, por lo menos en 15 minutos, sé que la que sigue es una hora.
Y cuando me rompe estructura en 1 hora, apenas ahí puedo empezar a buscar una estructura alcista que intente romper la estructura bajista en 4 horas, ¿verdad? Pero por el momento yo no he operado 4 horas en Bitcoin, yo he operado solo 1 hora. No he operado 4 horas porque no tengo forma de entrar, esto tengo un rango. Solo puedo Efra, operarlo cada vez que toca aquí o cuando llega a su resistencia. Dime, Eli. Efra, ese es movimiento esperado en long en DOT que tú tienes abierto. ¿En cuánto tiempo tú crees que se podría dar ese movimiento al alza? ¿Dices de culminarlo o comenzarlo? De comenzarlo, porque es que está allí sobre el borde, entonces él no, bueno, esa es mi apreciación, todavía no sale, no ha tomado una dirección concreta. Sí, esto yo lo tomé con el semanal, ¿verdad? Ajá, ya con semanal, ya Entonces, te entendí. entonces eso puede permanecer abierto inclusive hasta enero sin ningún problema, ¿verdad? Pero, Ujú. pero si hablamos de reacción, de que empiece a reaccionar, básicamente octubre me parece un mes importante para que las altcoins reaccionen, porque en septiembre, lo que resta de septiembre, vamos a ver los mínimos más fuertes en las altcoins, ¿verdad? Y a partir de octubre vamos a comenzar un proceso de recuperación importante. Entendido. Entonces, ahora me dirán, ¿por qué tomaste una posición en semanal si es bajista? Sí, pero es que estamos sobre una zona de soporte histórica, ¿verdad? Y si yo veo que ya en temporalidades menores las cosas es diferente, porque ustedes saben de que cuando ustedes bajan de temporalidad, la manipulación es mayor. Si yo voy a un semanal, a mí no me importa lo que hagan con lo que pase en diario, no me importa lo que pase en 4 horas, la velita que liquida el long, al short, ni me entero qué pasa en el semanal. Yo en el semanal estoy sobre un soporte histórico, estamos perdiendo volumen, la caída viene perdiendo volumen, viene perdiendo fuerza esta caída. Y si podemos observar, aquí cada vez cae menos, cada vez cae menos, cada vez cae menos, y los rebotes son cada vez más. Miren, este rebote ni siquiera alcanzó, se quedó lejos. Este rebote se quedó muy cerca de este. Después, este rebote alcanzó el 50% de esto. Entonces, cada vez aquí la caída se ha venido frenando, perdiendo volumen sobre un soporte importante, como no voy a entrar ahí. Al menos comprar en spot, yo compro ahí dos. ¿Verdad? Ahora, un swing trading es un poquito más arriesgado donde está, pero ya es una buena zona para ir buscando una posición en Quant Fury si quiero llevarme ese 100%, 200% de beneficio. Interesante. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Buenas noches con todos. Una pregunta. Si $200 en Quanfury y me da $2,000 aproximadamente en el poder del trading. Y yo Sí. meto eso ahorita en DOT, ¿me puede liquidar? ¿O cuál sería el punto del stop loss? A ver, si tú dices meter cuánto en la posición. O sea, yo tengo 200 y en poder del trading, $200, ¿no? Sí, en Y puse capital. trading, sí, $2,000. Si voy con los $2,000, ¿me puede liquidar enseguida? Rapidísimo. Y peor, hacerlo ni con Bitcoin te lo recomiendo, ahora menos con Polkadot, porque si se come con que se coma el 50% de este pool, es una bajada, del 6%. ¿Cuánto es el 6% de 2,000? A ver, el 6% de 2,000 son 120 120. dólares. Ajá. Entonces estarías perdiendo 120 dólares. Y si el activo baja 10%, para bajar 10% tendría que llegar a la base de ese pool. Ahí te liquida. O sea, si el precio se cae a $3.50, te liquido.
liquidación total. Entonces lo que tienes que hacer es ir promediando en todo caso. Meter $100 aquí y si vas a esta zona, meterle $150, así, ¿verdad? Y vas cubriéndote básicamente el escenario malo, pues, básicamente. O la otra opción es entrar, digamos, entrar aproximadamente ahí, ¿verdad? Se escucha una conversación de fondo. Voy a silenciarte un momento porque se escucha una conversación de fondo. Parece que me lo quiere mandar a cero. Miren esta cosa, a ver. A ver, básicamente si quieres meter un swing trading apalancado, que no te lo recomiendo, con una altcoin nunca te lo recomiendo. El stop loss tiene que quedar por debajo de este pool y eso es un 15%, más o menos 14.25, y tu take profit va a ser aproximadamente de un 138%. El trade no es nada malo, ¿verdad? Pero claro, si tú te apalancas, pues perder un 15% es bastante, ¿verdad? Yo lo que recomendaría es operar básicamente con, si vas a meter solamente un activo, vas a operar en un swing trading, por lo menos meter un 70% de lo que tienen capital inicialmente y después si te quieres apalancar, hazlo, pero una vez que repromedies. Pero apalancarte ya de lleno en una zona donde el precio puede seguir machacando hacia abajo, mucho cuidado. Yo el swing trading que hago no va ni cerca apalancado, ni cerca, ¿verdad? Entonces no tengo ningún problema. Yo puedo promediar hasta 3 veces sin ningún problema, ¿verdad? Porque le dejé buen margen para que mi cuenta no sufra en el caso de que el precio machaque hacia abajo. Pero yo sé que pues estoy haciendo una buena zona de compra a partir de aquí, porque como les digo, viene perdiendo volumen esa caída y esa divergencia se está extendiendo. Entonces, me parece una buena zona para empezar a meterle puntitos ya en Quantfury, ¿verdad? Para finalmente cuando empiece a despegar esto, yo ya voy dentro del mercado. Voy a volver a activar tu micrófono, ¿verdad? Bien, ya activé tu micrófono. Muchas gracias, Seb. Bueno, chicos, si nadie más tiene una consulta, entonces lo dejamos hasta aquí. No íbamos a ver otra moneda por ahí. No sé si quieren que veamos alguna otra. Si no, pues lo terminamos aquí. Efra, qué pena contigo. ¿Me puedes ayudar con Cyber que yo entré en Expo en 8.17? Está. Sí, pero la de Ciber me parece que te la pasé temprano. Déjame ver. A ver, ¿qué pasó con Ciber? Sí, la dejé bajista. Sigue hasta 3.55, ¿cierto? Pero en el rebote, ¿a qué eso nos podría llegar, porfa? Si esto es una divergencia, déjame ver. Sí, esto va a formar un triple. Esto va a formar un triple Bayer rojo, ¿verdad? Pero va a extender esa divergencia. Entonces esto se va a ver así, mira. Y la divergencia tiene que equilibrarse por completo, ¿verdad? En algún momento. ¿Dónde estaría el punto más alto de esa divergencia? Aquí. Entonces el rebote tendría que llegar, o sea, el equilibrio de esa divergencia tendría que alcanzar los 6,24. En algún punto lo va a alcanzar, ¿verdad? Entonces básicamente lo que tendrías que hacer es un promedio aquí, porque aquí está el soporte más importante, ¿lo ves? Entonces este sería el punto de recompra, ¿verdad? Para venir a distribuirlo o a vender cerca de esta zona de aquí, de los $6 aproximadamente. Okay. Bueno, chicos, entonces, si nadie más tiene una pregunta, entonces pues lo dejamos aquí, ¿verdad? Ya llevamos 2 horas, me parece, o casi 2 horas. Ah, ok, gracias. Bueno, pues chicos, entonces un gusto haber estado aquí otra vez, otra noche.
Me la paso bien con ustedes, la verdad. Muchas Ah, gracias. Gracias Porque, Fran, te voy a hacer una preguntita nomás. Ven, es que desde hace ratito que estabas mirando el tema de cuando se hacen varios toques en la resistencia, que hay muchos traders que dicen que después de 5 o 6 toques creo que es más factible que rompa el precio al alza. así es. ¿Qué de cierto tiene eso? ¿O es más lógico lo que tú dices, dejar una orden límite un poquito por encima del, de la resistencia para irse con el movimiento? Sí, de hecho, sí, mientras más se toque un soporte, más se debilita, ¿verdad? Y más se debilita cuando empezamos a cerrar velas, como les dije, dentro del pool. Entonces, ahí empieza a debilitarse de manera fuerte, ¿verdad? Porque puede hacer 3 toques del pool, pero si ninguna vela cierra dentro del pool, entonces básicamente la liquidez se mantiene fuerte dentro de esa zona. Sabemos de que va a seguir tocando ese pool y va a seguir reaccionando. Pero cuando ya nos empieza a cerrar velas dentro del pool, ¿verdad? Básicamente nos dice que ese pool finalmente empieza a ceder y empieza a debilitarse y a debilitarse hasta que lo quiebra, ¿verdad? Pero mientras las velas cierren siempre fuera del pool, ¿verdad? Tanto para arriba o hacia abajo, ¿verdad? Sabemos de que ese pool es fuerte todavía y si lo vuelve a ir a tocar, nosotros sabemos de que el precio va a reaccionar ahí, ¿verdad? Pero básicamente las velas empiezan a cerrar en el pool siempre y cuando después de varios toques, básicamente. Después de 2 toques, el tercer toque por lo general ya empieza una vela a cerrar dentro del pool y empieza a debilitarlo, ¿verdad? Después se viene otra reacción y vuelve a caer ahí. Empezamos a cerrar cada vez más bajo dentro de ese pool, a comernos esa liquidez hasta que se quiebra. Es real, cada vez que se toca, se debilita. Puede reaccionar 2 veces, ¿verdad? El precio hasta 3 veces a veces, pero ya la cuarta vez ya van a ver cómo el pool se empieza a hacer más delgado porque empezamos a cerrar velas dentro del pool. Ah, perfecto, Efra, muchísimas gracias. Efra, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, dime. Soy un poco tedioso que pregunte siempre eso. En el tiempo aproximado en el que ya nos den las entradas, estás y claro que tú dijiste en Avena, cuando ya cierre esta vela de esta semana, podríamos ya ver. Más o menos, Teta, en 42, ¿cuándo podríamos una orden de compra? Pues, a ver, yo mantengo una orden de compra. De hecho, yo tengo una orden de compra en 42 centavos para Teta Token. ¿Cuándo va a llegar? Pues no sé cuándo podría llegar. A ver, déjenme ver, creo que se cortó la pantalla. Déjenme ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Es que me dice video pausado, no sé qué pasó. no, ahora no. ¿Cómo dice? Video pausados. Sí, no sé qué pasó. Me dice video pausado. A ver, voy a ver si lo soluciono. No sé qué pasó aquí. Ahí está, ya tienen que estar viendo la pantalla. Bien. En el caso de Teta Token, como nosotros, yo creo que proyecto para Teta Token un tiempo aproximado le doy septiembre. Quizás parte de octubre, pero le doy septiembre. Ya empezamos a ver debilidad, ¿verdad? Este es un pool semanal, ¿verdad? Lo que importa son las velas semanales. Y vale, esa vela, cómo cierra esta vela actual nos va a dar información. Porque como les digo, si esta vela cierra dentro de este pool, empieza a debilitarse. Y entonces nos dice que se está preparando básicamente en 2-3 semanas más, esto podría venirse en picado. Y cuando esto se rompa, en una semana va a caer, porque hay un vacío de liquidez. Miren. Entonces, cuando esto se rompa, en una sola semana va a caer. Y a partir de aquí, lo que va a generar es una zona de acumulación. Compramos, ¿verdad? Hasta que empiece la recuperación, ¿verdad? Igual Teta Token viene perdiendo volumen. Miren cómo viene perdiendo volumen. Significa que esta caída cada vez viene perdiendo más fuerza, ¿verdad? Entonces, yo le calculo septiembre y primera semana de octubre para caer hasta esta zona. Ya no le debería quedar mucho tiempo a Teta Token, ¿verdad?
Y sí, esto se va a volver a poner rojo, el oscilador, muy probablemente. Y nos va a dar entrada más o menos, de calculo, unas 3 a 4 semanas más. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿les parece? Sí, Efra, Y, muchísimas gracias. y nos vemos pues en otro live. Vamos a hacer hacemos otro esta semana. Vamos a ver si lo podemos hacer. Si el mercado está interesante, lo hacemos. Si no, pues lo dejamos para la otra semana. Claro que sí, una feliz Excelente. noche para todos, chicos. Que descansen. De igual manera, Emilio, un gusto. Chao. Ya, pues. Buenas noches, chicos. Gracias, Y Kepa, buenas noches. buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Gracias, Efra. Vale, buenas noches, Eli.